Dios les bendiga, hermanos. Vamos a usar el himnario rojo para que estén prevenidos. Este es rojo. Este es la manecita del tónico. Dios les bendiga. Parte de atrás. Sí. Hermoso día, hermanos, para alabar al Señor. Gracias a Dios porque podemos hacerlo. ¿Sí? Después de tantos días de ayuno espiritual. Bueno, de ayuno de compañerismo, de alabar todos juntos. ¿Sí? Voy a invitarles, hermanos, para que puestos de pie, ¿sí? Vamos a despertar para Dios, puestos de pie, el que pueda, ¿verdad?, hacerlo, quiera hacerlo. Entonamos, está sencillo, todos nos lo sabemos. 512, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. ¿Sí? Así como está aquí en el himnario, es nomás la primera parte. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Amén. Voy a pedirle al hermano Enrique hacia el frente para que nos presente a Dios en oración. Padre maravilloso, Dios de todo amor y toda misericordia, Padre, exaltamos y loamos tu bendito nombre, Señor, que tú eres nuestro Dios. Padre, queremos darte las gracias en lo personal, porque ya nos has permitido estar aquí en tu casa de oración, a mi esposa y a mí, para estar reunidos, Señor, con tu iglesia, juntos, Señor, alabándote y glorificándote, Señor, pero principalmente escuchando tu palabra, Señor. En tus manos ponemos este tiempo. Bendice los cantos, las alabanzas. Bendice a tu siervo que vas a usar en esta mañana y que nuestros corazones estén preparados, listos para ser receptores de tu palabra, Señor. Que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, pero que no se quede allí, Señor, porque a ti te agrada más el hacedor que el oidor, Señor. Tenemos que ser oidores de tu palabra, pero principalmente hacedores de ella. Bendice a nuestro hermano que está dirigiendo los cantos, las alabanzas, y que todos estemos juntos en un mismo sentir. Darte honra, gloria, poder y alabanza, porque a ti, solamente a ti te pertenece. Gracias, Dios, por todo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así puestos de pie, bueno, vamos a entonar el número 90 del Santo Amor de Cristo. Es el número 90. Mucho calor acá adelante, hermanos. Es el 90.
el santo amor de Cristo que no tendrá igual. ¿Amén? ¿Ya lo tienen? Cantemos. Del santo amor. A ver, perdón, sí lo conocen, ¿verdad? Sí lo hemos cantado. Sí, discúlpeme, yo traigo muchos cantos de cuando está en la otra iglesia y me sé bastantes y de repente creo que aquí también los cantan. A ver, del santo amor de Cristo que no tendrá igual, de su divina gracia sublime y eterna, de su misericordia inmensa como el mar, y cual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande, dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente le siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor rotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande, dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en los ojos del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que brilla en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande, dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda lineal, y al paso de los años lo hará más dulce, más precioso al dar al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande, dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Amén, hermoso canto, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Pueden sentarse, hermanos. Disculpen, hermanos, que a veces confundo, pero yo creo que también es interesante, hermoso, cantar cantos que no conocemos y que tienen un hermoso mensaje. Sigamos alabando al Señor, hermanos. Les invito a que cantemos el 110 en la cruz, se llama el 110. Recordemos ese sacrificio grande que hizo el Señor, donde pagó por nosotros, por todos, y lo recordamos con gusto,
pero también con responsabilidad, ¿sí? Y debemos cantarlo con gozo, con responsabilidad, porque lleva el mensaje de la cruz, del Evangelio, que debemos predicar, que Cristo murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Amén. Y que resucitó al tercer día. Amén. En la cruz. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, di su luz, bendíjome su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino de sueño. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, yo en él habitaré. Ya suyo soy y yo y en más a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Vamos a escuchar, más bien vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Voy a invitar a hermano Pascual para que tenga la lectura. Gracias. Muy buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Salmo 67. Salmo 67. Ya al estar ahí, ustedes solamente me siguen con la mirada. Yo voy a estar haciendo mención de este salmo y ustedes están ahí meditando en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Salmo número 67. Como encabezado dice: exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros.
para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Bien, hermanos, hermosa lectura. Vamos a entonar otro hermoso canto, alabemos al Señor. Les invito, hermanos, para que sigamos alabando el himno 331. Todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. 331. ¿Lo conocen? Que yo tengo la idea de que también de repente me entra ahorita lo cantamos aquí o no lo hemos cantado. Todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. Son cantos sencillos, hermanos, y yo creo que son de bendición, lo han sido mucho para mí, y yo quiero que también sea para ustedes, ¿verdad? Todas las promesas del Señor me ha cumplido todas las promesas, y tengo fe en que las seguirá cumpliendo, y ese es mi soporte, mi firmeza, mi roca, que me permite seguir siempre adelante. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Cantemos, hermanos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiándose que para siempre en él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Muy bien, nos vamos a dar tiempo a la enseñanza. Los niños, si van a pasar a su clase, pueden hacerlo. Agradecemos a Dios, hermanos, por este día que nos concede vivir y ver este lugar con una
muy buena asistencia, también es de mucha alegría. Pero sobre todo el saber que nuestro Dios es un Dios real, es un Dios que promete y es un Dios que cumple. Un Dios que nos ha dicho que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, la promesa es que Él está aquí. Yo lo creo firmemente. También creo que todos nosotros tenemos una gran necesidad de aprender más de la palabra del Señor. Porque como pueblo de Dios, como hijos de Dios, estamos librando batallas de carácter espiritual. Y es menester que la iglesia del Señor siga alimentándose de los principios que emanan de este libro que es la palabra de Dios. Y más aún que los llevemos a la práctica. Porque la vida cristiana implica pruebas, implica ataques, implica muchas cosas. Pero gracias a Dios que nos da la victoria, hermanos. Y es por eso que en esta mañana todos tenemos la necesidad de escuchar la palabra del Señor. Y después de haber exaltado el nombre de Dios con estos himnos preciosos, como bien decía el hermano Rogelio, himnos que no solamente es cantar por cantar, sino que son himnos que tienen un contenido bíblico, que tienen un enfoque, un énfasis de lo que el Señor es y lo que el Señor puede hacer. Este último es uno de mis himnos preferidos, todas las promesas del Señor. Si no me equivoco, la última estrofa habla de que vamos a tener pruebas, ¿verdad? Dificultades. Dice, y triunfar podremos sobre el mal. Yo creo eso, hermanos. Nos da mucho gusto ver a algunos hermanos, después de algún tiempecito, mis suegros ya están acá con nosotros, Dios los bendiga. A todos ustedes, hermanos, nos da mucho gusto verles, en verdad. Y gracias a Dios, porque si habláramos de las bendiciones que Él nos ha dado, no terminaríamos. Tendríamos que tener un espacio exclusivamente para agradecimientos. Hermanos, también les hago de su conocimiento, nuestra hermana Saraí está internada. Ella está esperando bebé, pero salieron algunas complicaciones, así es de que les comentamos que es muy importante orar por ella, para que Dios la ayude. Ayer creo que la ingresaron a la clínica. ¿Alguien al respecto sabe un poquito más, hermano Rogelio? Hermana Carmen. Ok, entonces, perdón, vamos a estar orando por la hermana Saraí, por su bebé, por hermano Benjamín, sí, hermano. Ok. Amén, gracias a Dios. Gracias, hermano, por informarnos. De verdad ya está en piso, está en lo que cabe, gracias a Dios, todo bien, su bebé está bien. Sigamos orando, hermanos, sigamos orando por ella y por su esposo Benjamín. Hermanos, vamos a iniciar. Hoy vamos a hacer una pausa en cuanto a la temática que estamos llevando. A mí me dan la oportunidad de compartir y hemos compartido acerca de Job. Vamos a hacer una pausa en cuestión de lo que estamos compartiendo un servidor, porque ahorita estoy en un dilema, ¿verdad? En los últimos capítulos del libro de Job son tan interesantes, pero el título todavía no lo he definido, porque se oye un poquito fuerte. Y dije, no, mejor le bajo un poquito, ¿verdad? Porque y ahí estoy en eso. Y le quiero poner el título, ¿verdad? Cuando yo hablo, tú guardas silencio. Pero iba a ser un poco más fuerte. Claro, para eso hay que explicar a detalle. Entonces, hoy vamos a compartir, hermanos, un tema diferente que tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios. El título es La responsabilidad de predicar la palabra. La responsabilidad de predicar la palabra. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántos hermanos y hermanas están aquí presentes? Creyentes, hijos de Dios, que se rindieron a los pies de Jesucristo y le aceptaron como su Salvador personal. ¿Cuántos hay?
Gracias a Dios, hermanos. Ahora, ¿cuántos predicadores hay en este lugar, en este momento? Primero escuché varios amén, ¿verdad? Que quiere decir así es o así sea. Y qué bueno. Pero ahora la pregunta es, ¿cuántos predicadores y predicadoras, sin malentender el contexto? No vayan a después decir, pastoras. No, predicadoras. Hay aquí. Yo creo que ahí en esas preguntas tendríamos que explicar a detalle, ¿verdad? Por eso vamos a ir a la palabra de Dios. Hermanos, si son tan amables, les invito para que busquemos la segunda carta que escribe el apóstol Pablo, aquel joven predicador a quien consideraba su amado hijo en la fe. Estamos hablando de este hombre que desde la niñez había conocido las Sagradas Escrituras. Segunda carta, por favor, a Timoteo. La responsabilidad de predicar la palabra es el título de este mensaje. Y antes, hermanos, de entrar al versículo central, quisiera subrayar lo que dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3. Timoteo, hermanos, era un joven de aproximadamente 42 años, 43 años. ¿Quién tiene 42, 43? 45. Hermanos, son jóvenes, porque según ahí, en la historia se le consideraba a alguien de esta edad muy joven, y en verdad son jóvenes, hermanos. Y Timoteo tenía una responsabilidad que Dios había puesto en su corazón, el cual era ministrar, servir la palabra de Dios al grupo de personas que se reunían en determinado lugar y que formaban parte de la iglesia del Señor. Y para ello, Timoteo necesitaba indudablemente el respaldo del que todo lo puede, y es nuestro Dios. Porque ninguna persona puede predicar si no es respaldado por Dios. Sí pueden predicar algunos, pero predican otras cosas. Pero cuando una persona es respaldada por Dios, creo que es ahí donde la palabra viva y eficaz penetra hasta lo más profundo y empieza a haber cambios en la vida de las personas, particularmente de aquel que está predicando la palabra de Dios, porque primeramente tiene que ser receptor aquel que predica la palabra de Dios. Primero tiene que aplicarla. Y hermanos, el apóstol Pablo pudo instruir de varias formas a Timoteo, a su amado hijo en la fe. Y después, avanzando hacia ese precioso ministerio que es la predicación de la palabra de Dios, se fue Timoteo fogueando poco a poco, aplicando más los principios de la palabra a su vida y compartiéndolos a aquellas personas que lo escuchaban. Hermanos, es una gran responsabilidad estar aquí en este lugar. El escuchar cuando un hermano está orando y decir, Señor, bendice este tiempo, bendice las alabanzas, bendice al que dirige y luego bendice a aquel que va. Ahí, hermanos, me pongo mucho a pensar de esta gran responsabilidad. No es fácil, hermanos, no es sencillo. Y miramos en retrospectiva nosotros que estamos a veces tomando este lugar sagrado y decimos, Señor, ¿cuánto nos falta aprender más de tu palabra? ¿Cuánto nos falta vivir más de tu palabra? Hermanos, no es fácil predicar la palabra. Vean el capítulo 3, hermanos, para subrayar las circunstancias en las cuales en aquellos tiempos de la predicación vivían las personas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo por medio de Dios a su hijo Timoteo en la fe. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La razón, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y la lista sigue creciendo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los demás, de los deleites, más que de Dios. Si notamos, hermanos, esta lista es una lista de calificativos muy fuerte. Y uno puede decir, sí, son terribles estas acciones, son terribles estas personas cuyas actitudes sobresalen aquí, como la soberbia, como los blasfemos, como los ingratos, los impíos, etcétera. Sí, hermanos, a veces es muy fácil poner la lupa y ver estas palabras en sus calificativos. Pero, hermanos, Dios nos invita a ir a considerar, mejor dicho, nuestros caminos primeramente. Porque es muy fácil verlos. Pero qué difícil es mirarnos a nosotros mismos y buscar uno de estos calificativos y decir, sí, Señor, creo que últimamente he sido muy soberbio. Sí, Señor, creo que últimamente he puesto más mis intereses que los tuyos por encima de tu palabra, por encima de tu obra, por encima. Sí, Señor, últimamente he tenido esta apariencia de piedad, pero como dice la palabra de Dios, he negado la eficacia de ella. Sí, Señor, yo sé que hay personas que te necesitan como el Salvador, pero ¿cuántas veces he callado? Y hermanos, ahí está el asunto. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te va una exhortación, te va una alarma, te va una advertencia. Debes de saber esto, que en esos postreros tiempos vendrán esos tiempos, esos días de gran peligro. Hermanos, y no estamos muy lejos de esto. Estamos viviendo tiempos por demás difíciles, en donde todos estos calificativos surgen a detalle en la vida de muchas personas, y me atrevo a decir que aún en el pueblo de Dios. Y por eso es necesario entender más y predicar más la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y le dice tajantemente, a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y así sucesivamente, hermanos. Pero vean el capítulo 4 ahora, y haciendo el mismo énfasis, dice el versículo 3. ¿Están en ese versículo? Pablo todavía exhortando a Timoteo, diciendo, pon atención. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias. Y vuelve a hablar de esta palabrita que la mencionó anteriormente en el versículo 6 del capítulo 3. Maestros conforme a sus propias concupiscencias, a lo cual vemos en la definición de esta palabra, es un deseo desenfrenado de hacer lo que a Dios no le agrada. Es como cuando el entendimiento por causa del pecado se ciega, se cierra totalmente, la persona cierra su corazón, cierra todo ante la palabra del Señor y avanza hacia ese precipicio para cometer cosas que no glorifican el nombre del Señor. Esas son las áreas peligrosas, hermanos. Cuando en un sentido espiritual nosotros no estamos bien delante de Dios, vamos a ser atacados, vamos a ser bombardeados por los conceptos que hay en este mundo, y si no estamos firmes, anclados bien en la palabra de Dios, vamos a cerrar ese entendimiento. Y esa concupiscencia, ese deseo desenfrenado a correr a hacer lo malo. Hermanos, dice aquí
habrá maestros, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, a las fábulas, a las experiencias, a las emociones, pero menos a la palabra del Señor. Además de esto, Pablo le dice, pero tú, habla en primera persona, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y luego le dice, cumple tu ministerio. La responsabilidad de predicar la palabra para todos nosotros. Hermanos, cada creyente, cada hermano, cada joven, cada señorita, aún me atrevo a decir cada niño, tiene la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Tiene la responsabilidad, o mejor dicho, tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. No lo estoy hablando, hermanos, en los términos en los cuales el Señor pone en orden los diferentes ministerios, como en Efesios capítulo 4, si no me equivoco, el verso 11, cuando Dios dice que y Él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No estoy hablando solamente en ese énfasis ministerial, sino estoy hablando en la vida cotidiana de cada creyente. Todos tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, hermanos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé ejemplo en todo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Es como cuando les hemos dicho, hermanos, cada familia es una pequeña iglesia. No sé si están de acuerdo, hermanos. Cada familia es una pequeña iglesia. Y en esa pequeña iglesia hay un pastor. Amén. Y hay maestras que enseñan la palabra de Dios. De tal manera que eso nos mete indudablemente a ese círculo de la misma responsabilidad de predicar a otros. Si esto enseñas a los hermanos, yo tengo, por la gracia de Dios, mi ayuda idónea. Y por la misma gracia de Dios, nos ha prestado 2 hijos. Pero ellos, como tomaron una decisión personal e individual de aceptar a Cristo como su Salvador personal, ellos son mis hermanos. ¿Sí o no? Son mis hermanos en la fe. Es mi esposa, sí, pero es mi hermana. Por eso Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos. Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad? Veamos en el capítulo 4, verso 1. Miren ustedes, hermanos, lo que pesa sobre cada uno de nosotros. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pongo delante de ti como testigos al mismo Dios soberano que hizo los cielos y la tierra, aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad, aquel que nada se le sale de control, y a Jesucristo mismo, que es Dios. Los pongo delante de ti como testigos. Te encarezco. Es decir, hermanos, tenemos una gran responsabilidad porque un día vamos a dar cuentas al Señor. Te guste o no te guste, hermano, quieras o no, un día nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a rendir cuentas de manera individual por la forma en que predicamos o no su palabra. Porque si una persona, si un cristiano dice, no, hermano, yo no soy predicador, discúlpame, estás predicando, pero estás predicando otros conceptos. Estás predicando cosas que no son relevantes, pero al final estás dando una predicación. Hermanos, el Señor nos dice que esta responsabilidad tiene que ser entendida por todos nosotros, porque a Dios nada se le sale de control. ¿Ustedes creen que a Dios se le escapan muchas actitudes que nosotros hacemos y que no están bien? ¿Ustedes creen que a Dios se le pasa? Es como aquellas personas que pueden hacer y deshacer a su antojo en sus vidas, diciendo, no, Dios no pasa, con Dios no hay ningún problema. No pasa nada.
Cuando el Señor nos exhorta en varias ocasiones, hermanos, que el padre que ama a su hijo lo disciplina. No pasa nada. Dios no lo toma en cuenta. Hermanos, es una gran responsabilidad. Y le dice aquí, en el versículo 2, Timoteo, primeramente es una gran responsabilidad delante de Dios. No es fácil, pero tenemos que cumplir. Y le dice, que prediques la palabra. Hermanos, ¿qué es lo que vamos a anunciar nosotros hacia las demás personas? La palabra, pero ¿cuál palabra? La palabra bendita de nuestro Dios. El Señor Jesucristo dice, y conoceréis, en Juan 8:32, si no me equivoco, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estos días hemos estado viendo los mensajes muy edificantes, muy acertados a través del compañerismo virtual que se llevó a cabo. Empezó el martes y terminó el viernes, y fue de mucha bendición. ¿Cuántos pudieron observar algunos mensajes? De veras, hermanos, el que inició fue el hermano Ignacio Guillén, de mucha bendición. Y así sucesivamente pudimos escuchar al hermano Heriberto, Eric Robles, Alfonso Alviso, que está en España, y testimonio. Todo fue muy enriquecedor. El hermano Alejandro Velázquez, ahí en Chihuahua, buen mensaje. Y el hermano Alejandro en su mensaje hacía un gran énfasis de cómo poder nosotros, cómo debemos estudiar la palabra de Dios. Hay veces que queremos que las personas hagan algunas cosas y no les enseñamos la palabra de Dios. Me atrevo a decir más aún, que aún nosotros mismos no estamos practicando la palabra de Dios, no estamos entendiendo los principios bíblicos. Y sí es cierto, hermanos, tenemos que ahondar y tenemos que profundizar y ver cuáles son los parámetros, las raíces, comparar la escritura con la escritura. Todo eso es excelente y tenemos que hacerlo, para que no caigamos en el error de predicar filosofías huecas, para que no caigamos en el error de predicar nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, el yo creo. Es cierto, hermanos. Y al estar viendo ese mensaje dije, estoy totalmente de acuerdo. Es importante hacer un estudio, una exégesis de cada mensaje, bosquejar y profundizar, y estoy totalmente de acuerdo, dije. Sin embargo, hay un área que también es muy importante y en lo personal creo que es la más indicada cuando se predica la palabra de Dios. ¿Sabe usted cuál es? Si hemos de predicar la palabra de Dios, hemos de predicar con gracias, hermanos, porque eso es lo que tiene mayor peso. El ejemplo. Si hemos de predicar y si hemos de ser responsables, tenemos que predicar con el ejemplo. Indudablemente hay que estudiar, indudablemente hay que profundizar, indudablemente tenemos que estar comparando la escritura con la escritura y decir, Señor, es cierto. Pero la mejor predicación es el ejemplo. Dice aquí el versículo 2, Timoteo, predícales la palabra. Esa es la base, hermanos, la palabra de Dios. Que instes a tiempo. Es decir, insísteles bíblicamente cuáles son las cosas que el Señor aborrece y cuáles son las que Él quiere que hagamos. Insísteles, no calles, no dejes de insistirles lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, tengamos mucho cuidado porque hay veces que tomamos la palabra de Dios para dar bibliazos al por mayor. Y hay veces que llegamos a creernos los más espirituales y si vemos un error en nuestra esposa, luego le buscamos un pasaje, ¿verdad? Mira, y aquí dice, la mujer debe estar sujeta a su marido. Y así nos agarramos, mira, y empezamos a repartir Biblia por todos lados, cuando nuestra calidad de vida, nuestro enfoque de vida, nuestro sistema de vida, dice lo contrario. Entonces ya no tenemos ninguna autoridad, hermanos, porque se predica con el ejemplo. Que instes a tiempo, fuera de tiempo. ¿Cuál es el contexto de lo que está diciendo? Por los tiempos peligrosos. Ese es el contexto. Que no se nos olvide. Y estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Por eso la urgencia, pero más la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, como Dios dice, instes a tiempo, fuera de tiempo. Esto quiere decir, hermanos, que en cualquier momento
se tiene que predicar la palabra de Dios. En esta pandemia, muchas congregaciones dejaron de predicar la palabra de Dios, hermanos. No se nos prohibió predicar la palabra de Dios, ¿verdad? No hubo una persecución contra el cristianismo. Si la hubiera, otra cosa fuera. Y me atrevo a decir que si existiera una persecución, ¿qué sucedería, hermano Gerardo? Con la palabra de Dios. Seguiríamos predicando y alcanzaríamos a más. Sí, porque en la vida de los cristianos, los primeros cristianos, cuando había persecuciones, la palabra crecía, se multiplicaba, no cesaban de predicar a pesar de las persecuciones. Pero esta pandemia vino a apagar la visión de muchas personas también. Y en lugar de predicar la palabra de Dios, se mencionaron tantas cosas. Pablo sigue insistiendo, son tiempos difíciles. Por eso, predícales a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, esto también me lleva a pensar un poco en las cuestiones prácticas del cristianismo. Hay veces que pensamos que ser cristiano solamente es venir a la iglesia, a este local, a estas instalaciones. Gracias a Dios por las instalaciones. Ser cristiano es solamente venir a este lugar y cantar y escuchar la palabra de Dios y se acabó. Y después el miércoles, gracias a Dios, qué bueno, hermanos, hay que seguir adelante. Pero el Señor Jesucristo, su misma palabra, no nos reduce a un espacio para predicar su palabra o para alabar al Señor. Si dice aquí es a tiempo y fuera de tiempo, incluye en todo lugar. En donde quiera que tú estés, hermano, joven, señorita. Qué bonito cantan los jóvenes, ¿verdad? Yo me gocé el domingo pasado. ¿Ustedes no, hermanos? No somos carismáticos, no nos vamos por las emociones, pero Dios nos ha dado emociones en cierta forma. Y en el contexto adecuado me dio mucho gusto, me dio mucho gozo ver un culto de resurrección precioso. Ver las alabanzas, escuchar las predicaciones. Hermanos, eso fue de mucha bendición para mi vida. Ver a nuestros jóvenes aquí cantar al Señor. ¡Qué bendición! Pero tiene que ser el buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Igual nosotros, hermanos, dentro y fuera de la iglesia. Dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta, redarguye, menciona antes. Hermanos, estas palabras yo les invito a que tengamos mucho cuidado con ellas. Porque podemos a veces tener enfoques equivocados y decir, ok, bueno, el mensaje dijo que predique la palabra, que lo predique con el ejemplo, pero para llegar a eso, hermanos, tenemos que hacer un autoexamen y ver cuáles son las áreas enclenques de nuestra vida, porque el juez por su propia casa empieza. Tú no puedes reprender a nadie, tú no puedes instar a alguien y resistirle cara a cara, como nos dice la palabra de Dios, como cuando el profeta Natán fue con David, con el rey David. ¿Se acuerdan, hermanos? El rey David había hecho cosas difíciles, cosas terribles. Era un hombre conforme al corazón de Dios y perdió el enfoque, lo llegó a perder. Y sin embargo, el profeta Natán, obviamente evidenciado por Dios mismo, va con el rey y le platica lo de la corderita, ¿se acuerdan? Y el rey estaba molesto y decía, no, esa persona debe morir, y se enojó y todo. Pero cuando el profeta lo vio a los ojos y lo señaló diciéndole, tú eres ese hombre, ¿se imaginará la cara de vergüenza del mismo rey? Hermanos, a Dios no se le puede esconder nada. Y lo reprendió, le dijo, tú eres ese hombre, ¿para qué te haces? ¿Para qué le buscas? Tú eres ese hombre. Hermanos, para que usted y yo podamos reprender a alguien, tenemos que analizar bien nuestra propia vida. Porque si no lo hacemos, nos vamos a meter en serios problemas. Tú que dices que no se debe de hurtar, lo haces. Tú que dices, ¿quién lo dijo estas palabras, hermanos? El mismo Señor Jesucristo, hablándole a estos grupos religiosos. ¿Tú qué dices? Y les menciona ahí cosas fuertes. Hermanos, cuidado.
Por eso les digo que predicar la palabra de Dios es una gran responsabilidad. Reprende, dice, exhorta. La exhortación, una vez más, animarnos mutuamente a hacerlo bíblico, no a ser religiosos, sino a practicar la palabra de Dios. Es una cosa muy diferente, hermanos. Una persona religiosa es aquella persona que se centra en las acciones, que cree que solamente así va a agradar a Dios, pero vive una vida doble, vamos a decirlo así. En la iglesia somos una cosa, pero en la calle somos otra. Y creemos ser los más espirituales cuando no es así. Hermanos, necesitamos todos la exhortación bíblica. ¿Están de acuerdo? Yo necesito, hermanos, que a veces venga una exhortación de parte de ustedes, y la he recibido con mucho gusto. He recibido exhortaciones, aunque no lo crean, de mis hijos. A lo mejor uno puede decir, ¿cómo es posible? ¿Ustedes creen que los niños no nos llegan a exhortar en algún momento, hermanos? Sí, hermanos. Por una exhortación, Dios movió el corazón de mi cuñado Amaranto. Cuando él todavía no se acercaba a las cosas del Señor, llega su hija, Cari, de escasos, no sé, 5 o 6 años, no recuerdo, y le dice ese texto que aprendió: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien reprenderlas. Y como yo tuve una buena amistad y muchos de ustedes con él, ese fue un versículo que golpeó su corazón, hermanos. Y poco a poco se integró a la iglesia. Ya vimos los resultados, gracias a Dios. Y él está con el Señor. Los niños muchas veces llegan y nos exhortan. Hermanos, dice aquí, exhorta, exhórtales, anímalos, no los regañes. No se trata de andar regañando, se trata de motivarles a hacer lo bíblico, lo que Dios quiere, porque es una gran responsabilidad predicar con el ejemplo. Y luego le dice, con toda paciencia, y algo muy importante, y doctrina, hermanos, doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es la enseñanza pura, es la enseñanza cristocéntrica, no es otra cosa. Miren, hermanos, vean por favor en Mateo capítulo 20, rápidamente, 20, versículos 20 en adelante, y por la premura del tiempo, les decía que la mejor predicación es la que el Señor nos ha dado, nos ha compartido. Gracias al Señor por aquellos hombres predicadores, pero más aún gracias al Señor por Él mismo, porque Él es el mejor predicador. Como Él no hay nadie, hermanos. Y aquí en el capítulo 20 de Mateo, del versículo 20 en adelante, encontramos esta situación áspera que se suscitaba por causa de esta petición, donde dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Estos son Jacobo y Juan. Antes se le llamaba los Boanerges, los hijos del trueno. Eran terribles, pero en las manos del Señor fueron grandes instrumentos. Pero la mamá, gracias a Dios por nuestras mamás, que siempre quieren lo mejor para sus hijos, ¿verdad que sí? Y los papás también, hermanos, queremos lo mejor para nuestros hijos, aunque a veces no lo entiendan de momento. Dice, ella le pide, se le acercó, se postró y le pidió. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Buena petición. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Muchas veces pasa, hermanos. A veces pedimos mal. Y luego dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, sí, podemos. ¿Sí? Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hasta ahí yo creo que era claro el asunto, ¿verdad? Pero siempre salen a relucir las actitudes, hermanos, cuando hay una exhortación. A muchas personas no les gusta la exhortación, se ofenden. No puedes acercarte y decirles, mira, creo que esto te va a ayudar, o mira, considero esto. Y se ofenden, hermanos.
He conocido pastores que no aceptan una sola exhortación. No aceptan, hermanos. De plano, se cierran. Creen que ya lo saben todo. Y ese es un terrible error. Y aquí, hermanos, surgieron los conflictos, porque dice la palabra de Dios, versículo 24, ¿están en ese versículo, hermanos? Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Ya había problemas. Había conflictos inevitables. Pero entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Es lo que estamos viendo en estos tiempos ahorita. Todos andan por un puesto, ¿verdad que sí? Todos andan a diestra y siniestra. Y tal parece que el coronavirus se fue de vacaciones. Qué cosas, ¿no? Qué cosas, sencillamente, hermanos. Hay veces que el sentido común se ha estado perdiendo. Ayer estuvimos visitando el parque de Fundidora, ¿sí? No me van a dejar mentir los que están acá. ¿Y acaso había 10 personas contaditas, hermana Jessie? ¿Sí? ¿10 personas, Antonio? ¿Cuántas? Muchas personas. Y no vi ningún filtro de inspección. Al menos nosotros pasamos directo. Es un comentario. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que se enojaron los demás discípulos contra estos 2 hermanos, pero el Señor les dice, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más, les aclara, hermanos, les aclara y no se aclara, dice, más entre ustedes no será así. No debe de ser así. Entre ustedes no. Sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será entonces vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el ejemplo, ¿quién lo pone? Versículo que sigue. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad de predicar con el ejemplo la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en otra ocasión, teniendo a sus discípulos ahí en el Evangelio de Juan, y les dice, les da una enseñanza preciosa cuando les lava los pies a cada uno de ellos. Tomó una toalla, se la ciñó, tomó unos accesorios, un lebrillo, una vasija, y uno a uno, paso a paso, empezó a lavarle los pies a detalle a sus discípulos. ¿Te imaginas, hermano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, postrado, tocando los pies de los discípulos? ¿Te imaginas? Piensa un poquito. Piensa un poquito. Imagínate un poquito. Esto no lo dice la Biblia. ¿Cómo sería tu actitud si tú fueras uno de esos discípulos a los cuales simplemente ver al Señor ahí postrado y después sentir sus manos? Quitarte tu sandalia. ¿Cómo te sentirías? Y el hermano Oscar nos han compartido de los viajes de él y la hermana Poli que han tenido, y yo me imagino, son viajes muy preciosos. Y yo digo, bueno, si algún día el Señor nos permite ir, y si no, pues voy a ver otro lugar mejor, ¿verdad? Pero son lugares donde el Señor caminó, lo que nos decía de la tumba, ¿verdad? O sea, sin duda yo digo, ha de ser una experiencia en el buen sentido de la palabra preciosa. Si un día vamos a Israel, me gustaría estar ahí 2-3 meses para ir a ver a detalle todos esos lugares que nos compartía Gerardo. Algo precioso, ¿verdad, hermanos? Ahora bien, imagínate cómo te sentirías, cómo estarías si el Rey de Reyes estuviera ahí frente a ti, quitándote la sandalia y después sentir sus preciosas manos en tus pies polvosos. Por eso Pedro se rehusaba. Pero el Señor le dijo, no, tienes que hacerlo, pero si no, no vas a tener parte conmigo.
Ese ejemplo, hermanos, es el mayor ejemplo que hemos visto de humildad en alguien, porque el Señor lo dio. Y no hay otro como Él. Lo han querido imitar, hermanos, lo han querido copiar, pero nada que ver. Esa es la actitud. ¿Cómo es posible que aquel que dejó su trono de gloria venga y a mí me haga este lavado de pies? Hermanos, y luego Él les dice, ejemplo os he dado. El Señor Jesucristo no era como muchos de nosotros, y aquí termino. No era como muchos de nosotros que por la gracia de Dios estamos utilizando un púlpito, que compartimos y les decimos y buscamos que las personas hagan. El Señor Jesucristo no hacía eso. El Señor Jesucristo, Él les predicaba con el ejemplo. Iba, hacía y les invitaba. Así hagan ustedes también. ¿Ya me vieron? Ahora háganlo ustedes. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Santiago hace énfasis en el capítulo 1, versículos 21 y 22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, sí, por supuesto, pero más aún tenemos que vivir la palabra de Dios. ¿Te has dado cuenta cómo está tu familia, hermano? ¿Te has dado cuenta cómo en esas áreas de predicación tenemos que apuntalar más nuestra fe? Se tiene que predicar con el ejemplo. Y tenemos varios ejemplos. Predicar del amor, hermano. ¿Será importante predicar del amor? ¿Y por qué hay tantos pleitos ahí? Hay que predicar de la fe. ¿Y hay que predicar de la fe, hermano? ¿Y por qué no le creemos a Dios? Y así sucesivamente. Hay que predicar del perdón, hermanos. ¿Sí? ¿Y por qué no hemos perdonado? Hay que predicar del servicio a Dios. Hay que predicar. ¿Y por qué no le servimos? Y así nos vamos, hermanos, con el ejemplo, con el ejemplo. El ejemplo tiene más peso que las mismas palabras. El Señor Jesucristo no se movió de ahí, de esa posición. Predicaos, exhortaos con el ejemplo. Hermanos, ya termino. Le digo a Dulce, a veces nos sentimos inmerecedores de este privilegio que el Señor nos da. Es una gran responsabilidad, hablando del ministerio pastoral. Pero aún y cuando no predicáramos acá, tenemos la misma responsabilidad de seguir predicando la palabra de Dios. O sea, Dios nos llamó a todos a predicar, hermanos. A todos los creyentes tenemos que predicar. Y si queremos avanzar más adelante y ver ministerios específicos, se puede. Pero varones, nunca se te olvide, tu principal ministerio es tu familia. Siempre va a ser así. Y si después Dios te enfila para enrolarte y predicar aquí en la iglesia local, bendiciones, hermano. Son muchas bendiciones. Pero hay un filtro muy importante que es tu familia. Hermanos, prediquemos con el ejemplo. El Señor Jesucristo lo dijo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediques la palabra. Hermano, predícala, pero con el ejemplo. Prediquémosla con el ejemplo. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, hermoso mensaje que nos reta, hermanos, a hacer la voluntad de Dios y a dar buen testimonio. A fin de cuentas es una invitación a andar, en nuestro andar en Cristo. Nuestro andar en Cristo es notorio en el trabajo, en la escuela, en el barrio, sobre todo nuestra familia, es el andar en Cristo. Hay un hermoso canto que habla de eso, que se llama Oh, yo quiero andar con Cristo, del
Voy a invitar que puestos de pie para descansar un poco de las bancas. El 490. Hoy yo quiero andar con Cristo. 490. ¿Ya lo tienen, hermanos? 490. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz. Amén. Muy bien. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad, consagrar a Él mi vida, mis dolores y mi afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un amigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo y todo, el Cordero de la cruz. Yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz. Dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Ese mundo nada ofrece, todo ofrece salvación. Es mi única esperanza, vida eterna hallar con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a recoger las ofrendas. Voy a pedirle al hermano Efraín, al hermano José, nos ayudan a recoger las ofrendas. Vamos a orar. Bendito Padre, Creador de los cielos y de la tierra, una vez más estamos aquí congregados en tu nombre. Gracias, Señor, por todos los hermanos presentes que estamos aquí. Gracias por concedernos este gran privilegio de venir a escuchar tu santa palabra y poder darte alabanzas. Así, Padre Santo, te ruego por las ofrendas, por los diezmos que van a ser recogidos. Te ruego que los bendigas y lo se puede llevar a cabo para las razones que se tiene dicho. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque tus misericordias son grandes. Por Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a todos. Bien, mientras recogen la ofrenda, vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el 484. ¿Cómo podré estar triste? Es una pregunta muy importante. ¿Cómo podré estar triste? ¿Sí? ¿Y cómo entre sombras ir? Cristo está conmigo, hermanos. Amén. No debemos estar tristes. Cristo está con nosotros. Vamos a cantar el 484. ¿Cómo podré estar triste? ¿Amén? ¿Cómo podré estar triste?
como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago el dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en las pruebas estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, y Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Vamos a pasar a los avisos y las acciones de gracias.